Vaya partido de ida el que se vivió en las semifinales en el Estadio Hidalgo entre los Tuzos y los Rayados de Monterrey, con el equipo de Pachuca tomando ventaja de 5-2. Tenemos aquí a Barack Feber y quien les habla, Katia Castorena, para platicar y desmenuzar todo lo que ocurrió en este partido, donde Monterrey tuvo la posibilidad, con un penal fallado de Funes Mori, de ponerse 3-3 después de que se habían ido igualados en el marcador al medio tiempo, 2 goles por bando. Después fallan el penal y Pachuca se destapa para ese marcador final de 5-2. Allí revisando los números, con esa posesión del 51% para Monterrey, 49% para Pachuca, 19 remates al arco de los Tuzos contra 14 de Rayados, a puerta 8 contra 5, los pases, las faltas, las amarillas, y hay que decir, bueno, la roja de Aguirre que dejó a Rayados con un hombre menos. Barack, de primera instancia, ¿cuáles son esas sensaciones que te deja este partido? Con el gusto de saludarte. Katia? Lo primero es que es demasiado castigo para Monterrey, que vi un partido parejo, emocionante, electrizante, que pasaron muchas cosas, pero que si de alguna manera se hubieran acomodado distintas y no siempre en contra de Rayados, a lo mejor el resultado habría sido más parejo. No quiero decir que Pachuca no debió ganar, pero creo que no debió ganar por 3 goles, honestamente. Otra cosa es que no lo haya buscado, que no lo haya merecido, que no haya trabajado para ello. Pero olvidémonos un momento de la expulsión de Aguirre o de la falla de Funes Mori cuando el partido estaba a un gol de distancia y que habría sido el empate y del penal de Funes Mori. De hecho, si nos concentramos en los dos penales, que obviamente en el fútbol, la historia y campeonatos del mundo, la diferencia entre ser campeón y no ser campeón del mundo, muchas veces ha estado en un tiro penal, ¿no? Que decide una semifinal de Liga MX. Pero nada más para ejemplificar lo parejo que estuvo el partido contrario a un 5-2, tú cambia los penales y pon que Funes Mori lo metió y que Ibáñez lo falló y ese 5-2 se convierte en un 4-3. Es muy rebuscado, si quieres, la reflexión, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí ilustra cómo esos detalles colaboraron y mucho para la goleada. Sin duda, y cuando vemos a unos Tuzos del Pachuca, que como ha sido su identidad con esa intensidad, y me llamaba la atención lo que decían los jugadores, que el técnico Guillermo Almada les habló fuerte al medio tiempo, que había cosas que no le habían gustado, y decía el mismo Almada, necesitaban un jalón de orejas para recordarles lo que nosotros venimos trabajando, lo que nos ha distinguido, la presión, ese dinamismo que tenemos que mostrar en el terreno de juego, y entonces después de ese jalón de orejas se ve un Pachuca regresando más a esa versión que le conocemos en el segundo tiempo y, como dices tú, siendo efectivo, consiguiendo allí los goles, además que había habido un error, por ejemplo, de Ustari, y logra lavarlo rápidamente al atajar el penal de Funes Mori. Entonces, bueno, le funcionan esos ajustes por el lado de Almada y no tanto así la situación que ocurre con Rayados por cómo se terminan dando las cosas. Un Víctor Manuel Vucetich que claramente estaba serio, desencajado después del partido, donde decía el análisis vendrá después, e internamente haremos los ajustes, pero esos ajustes tendrían que venir entonces en la situación defensiva, porque allí vinieron también los errores. Una Andrada que había sido fundamental en la llave contra Cruz Azul, hoy tiene errores. También qué decir de Estefan Medina, del mismo Moreno, que luego, bueno, logra también, por así decirlo, enmendar un poco el error. Pensar entonces en ver a Vegas, qué pasó con Montes, qué habría que cambiar allí para Rayados. Sí, ese es un tema, ¿no? Lo que mencionas primero de que Ustari tiene un error y tiene la posibilidad de reivindicarse inmediatamente, ¿no? Después de un error garrafal, de un error peor que el de Funes Mori que cometería después o el que cometió antes, que probablemente está en fuera de juego, pero nunca lo sabremos porque no fue necesario el VAR, porque Funes Mori falló. Es decir, hubo bastantes errores en el partido, el que mencionas también defensivo por parte de Medina, que deja botar un balón, pero el error más infantil fue un penal sin ninguna necesidad ni ningún peligro, ¿no? Que comete Ustari y que después logra reivindicarse parando el penal. Una oportunidad que no tuvo Andrada, que claramente no sale por un balón en un córner, que deja que le rematen en el área chica y a partir de ahí empieza a correr y a navegar siempre Rayados en desventaja, ¿no? Si Almada estaba enojado, seguramente fue por este factor, ¿no? De que Pachuca el primer tiempo se fue arriba 2 veces y perdió rápido esa ventaja, y tras 45 minutos buenos, la sensación era, estamos eliminados, ¿no? Porque estamos empatados con Monterrey y necesitamos ganar después de 180 minutos.
Y si Almada, Katia, tuvo que recordarle a Pachuca, a los jugadores, lo que estaban jugando, es porque la afición no lo hizo. En general, es decir, seguramente la afición que sí asistió, porque a ellos no vamos a culparlos por los que no asistieron, pues evidentemente seguramente habrán puesto un ambiente de semifinales. Pero ya cuando ves en la tribuna tantos asientos vacíos en una semifinal del fútbol mexicano, eso seguramente, si no afectó, tampoco ayudó a Pachuca en los primeros 45 minutos, y probablemente algo tuvo que ver también en que Almada tuviera que recordarles lo que ya sabían por dentro, pero que en el entorno quizás no se sentía, ¿no? Increíble, me parece, punto y aparte, pero parte del análisis, que una semifinal del fútbol mexicano se juegue con tantos asientos vacíos. Y lo que dices de los ajustes defensivos, a mí sí me ha sorprendido ya desde el partido contra Cruz Azul, que teniendo para escoger entre Montes, entre Vegas, entre Moreno, recurriendo a Medina como central, ¿no? Y en este caso, no por primera vez, pero deja en la banca a dos centrales de categoría como son Vegas y como Moreno. Y claro, es más fácil apuntarlo cuando Medina falla, pero si tienes tres grandes centrales, y siempre hemos hablado de Monterrey y de la profundidad que tiene para escoger dos de tres grandes centrales, ¿qué haces poniendo un lateral de central cuando están sanos, aparentemente? Uno lo ve desde fuera así. Vucetich seguramente, si charlas con él, tendrá su argumento, pero honestamente es difícil de entender. Sin duda, de fuera, como bien dices, es difícil entender esa parte, más allá de que Medina es un jugador que te da esa versatilidad, que lo vimos incluso cuando era jugador del Pachuca, y que sabías que podía ser esa opción tanto en la central como en la lateral, pero ya en esta etapa con Rayados de Monterrey, sí siendo más fuerte como ese lateral, y más cuando tienes las opciones de una dupla con Montes y Moreno en la central. Y no solo dices, lo que te quita, entre comillas, Medina como central respecto a los demás, sino lo que tú pierdes renunciando a Medina como lateral derecho, que también es importante, ¿no? La llegada que tiene, el gran centro llegando a la banda, etcétera. Claro, esa proyección al ataque que tiene el colombiano, entonces por allí tendrían que venir los ajustes, o nosotros pensaríamos que por allí tendrían que venir los ajustes para Rayados a la hora de cerrar en su casa. A ver, Monterrey es un plantel muy fuerte, lo hemos venido diciendo, con esa profundidad, esa calidad individual en sus jugadores. Cuando voltea y sabes que en el banquillo tiene otras opciones, puede en su casa con el apoyo de su gente. Y me gustaría saber, porque a mí también me llamó la atención, sobre todo cuando veía que la afición de Pachuca le estaba llevando serenata a los jugadores, estaban muy metidos, querían hacer un gran ambiente en el Estadio Hidalgo, y no sé si es alguna razón por la que ese sector de la tribuna no puede estar completamente llena. Tendría que preguntárselo a la gente de Pachuca, pero sí llama la atención. Ahora, pensando entonces lo que va a ser la afición de Rayados de Monterrey, en el Gigante de Acero, un Monterrey que por esa calidad que ya apuntamos puede hacer un partido de 3-0. Ahora la cuestión es que Pachuca no haga goles, y se ve más complicado esa parte a la que Rayados pueda hacer tres como goles. paras a Ibáñez, que siempre parece estar en el lugar preciso, ¿no? En el momento en el que tiene que estar ahí para empujarla, que no parece demasiado mérito, pero es lo más difícil en el fútbol, ¿no? En todo el campo, entre los 115 o entre los 105 metros por 68, está en el lugar justo donde te va a caer el balón, ¿eh? Y por más que estés marcando bien y tengas una defensiva seria, como la que fue Rayados antes de este partido de ida, la menos goleada, el factor de un gran goleador como es Ibáñez no lo puedes neutralizar tan fácilmente durante 90 minutos, y si lo logras, pues entonces tienes a Romario Ibarra en gran momento, tienes a Guzmán que también está llegando por segunda línea de manera constante, tienes a Vélez Hurtado que no hace una primera vuelta interesante, pero solamente en campo del Monterrey querrá demostrar su valía ante su ex equipo, y si no, Paulino también anda bien, como el primer balón que toca anota gol en el partido de ida. En fin, son muchas cosas, ¿no? Como para evitar que te metan un gol, y más pensar en pues quizás un 4-1 antes que en un 3-0 por si acaso, ¿no? No está fácil para el equipo de Rayados, pero claro que se puede. Es decir, si uno ve la banca más allá de la profundidad defensiva en la que hemos ahondado, pues también se quedan futbolistas que podrían ser determinantes o que deberían ser determinantes, como Aguirre, como Mesa, ¿no? En la banca, y que seguramente deberán encontrar lugar en el 11, en un 11 que debe ser mucho más ofensivo por parte de Vucetich de cara a este partido de vuelta, porque en la ida sí que jugó con Berterame,
pero después se protegió demasiado, ¿no? Sí, Ponchito, sí, Pizarro, pero también Romo y también Ortiz y muchos futbolistas más encaminados a destruir que a acompañar a Berterame. Eso tendrá que cambiar para el partido de vuelta. Y pensando en ese partido de vuelta, ¿qué tanto cambiaron los números y las probabilidades para que los Rayados de Monterrey puedan avanzar a la gran final del fútbol mexicano? El Fútbol Index todavía le da el 46% de probabilidad a Monterrey de ganar la vuelta, 27% el Pachuca y 27% el empate. Quiero pensar que estos numeritos es la probabilidad de ganar la vuelta, pero las probabilidades de ganar 3-0. 1-0, 2-0, 2-1. 3-1, 3-2, todos sus marcadores no le sirven. Sí, justo. Las probabilidades de que gane ahí están. La cosa es que gane con el marcador que necesita para poder avanzar a la siguiente fase. Rápidamente, ¿qué esperas entonces en ese partido de vuelta, Barak? ¿Tu pronóstico crees que Rayados puede hacer la hazaña y regresar de ese 5-2? No creo, pero mi pronóstico es que va a haber un momento del partido en el que parezca posible o viable o inevitable incluso. Lo hemos visto tantas veces en liguilla y en Champions League y en este tipo de torneos a ida y vuelta donde pasan ciertas cosas en la ida que no esperábamos y que por lo tanto pensamos o descartamos que pueda pasar lo mismo en la vuelta pero del otro lado, ¿no? Es decir, si se dieron las circunstancias, porque se tuvieron que dar muchas circunstancias, más allá del buen juego de Pachuca, para que Pachuca golee a Monterrey en la ida, uno entiende que el Pachuca va a ser mucho más cauto, va a saber administrar su ventaja de 3 goles, no va a asumir demasiados riesgos, pues sigue siendo el Pachuca de Almada y eso sería traicionarse a sí mismo. Entonces, me parece que no puede cambiar tanto y eso lo tendría que aprovechar de alguna manera Monterrey para, ante un equipo que claramente no se va a echar atrás, pueda exhibir su arsenal. Yo sí creo que va a haber momentos, porque lo hemos visto tantas veces y no aprendemos la lección. O sea, cada vez que oigo está sentenciada, digo, ¿qué no has visto fútbol? O sea, ¿llevas viendo fútbol 6 meses o qué? Hemos visto muchas eliminatorias, Katia, que parecen sentenciadas y al final no lo están. Así que un gol tempranero del Monterrey, un 2-0 inclusive en algún momento del partido, sí que lo veo. De eso a que tenga la ventaja de 3 goles, eso ya me parece demasiado. Sí, estoy completamente de acuerdo porque cuántas historias hemos visto de noches mágicas en Champions League, noches mágicas en la misma liguilla del fútbol mexicano y a eso se aferra Rayados de Monterrey y la afición regiomontana pensando en que se pueden lograr las cosas. Yo sigo pensando que Pachuca estará en la final del fútbol mexicano. Veremos entonces con que sea un gran partido y que haya ese dramatismo para el bien del espectáculo, pensando en lo que puede hacer Rayados en su casa con el apoyo de su gente. Entonces se definirá entre uno de estos dos quién estará en la fase de la gran final del fútbol mexicano y lo platicaremos después aquí mismo en este espacio.